Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 20 de mayo del año 2020. Estamos aquí en Monclova, Coahuila, México. Bueno, ya más o menos las restricciones debido a esta pandemia se han estado levantando poco a poco. No pueden estar las personas recluidas para siempre, ¿verdad? Entonces ya poco a poco se han ido liberando algunas actividades. Yo les había señalado que ya algunas empresas de la localidad estaban reanudando actividades. El caso de las empresas que se dedican a la industria automotriz, como son las que fabrican monoblocks, uno de acero, que son para ya sea para automotriz o para maquinaria pesada, motores grandes, y otros motores de monoblocks y cabezas hechas con aluminio, que se llama Nemak. Pero también ya habían abierto actividades, otra empresa que se dedica básicamente a la fabricación de vagones de ferrocarril, que también hay por acá. Entonces, las actividades industriales, que son las que más jalan el empleo, han empezado a reanudar aquí en la ciudad. Bueno, los medios de comunicación ya no presentan el parte de guerra de esta pandemia, pero bueno, las últimas cifras que yo tengo es que, bueno, aquí en Monclova, que es una ciudad en el estado de Coahuila, que ha sido de las más afectadas por esta enfermedad, según las autoridades y los medios de comunicación, nos dicen que hemos tenido 285 casos de personas contagiadas. De ellos 8 están hospitalizados, que es una cifra cada vez menor. Hay 204 altas que se han dado de esta enfermedad, 29 decesos, que parecen muchos, y 44, por lo tanto, personas que están activos con la enfermedad. Bueno, ¿qué información hay nueva respecto a esta pandemia? Hay un dato: volvió a aparecer otra persona en la ciudad que muerta dentro de su domicilio. Yo les he llamado a estos, son como muertos colaterales porque de esta pandemia, porque al tener a las personas recluidas, pues algunos de ellos pues viven en cierta manera en abandono. Entonces pues pueden ser víctimas colaterales de esta enfermedad. Ya son varias personas que han muerto en su propio domicilio. También quería señalar un dato que no creo que deje de estar importante. Dentro del gobierno, desde el inicio del gobierno de López Obrador, un sector que fue muy perjudicado fue el de las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras, históricamente, quien más las había promovido había sido el gobierno mexicano. Esto a partir de cuando el gobierno se convirtió en patrón. Esto fue posterior a la Revolución Mexicana. Entonces, cuando el gobierno empieza a tener más participación en la vida económicamente activa, se convierte en patrón, que surge el Banco de México y las instituciones financieras. Unas de ellas eran las compañías aseguradoras. O sea, cuando el gobierno hacía alguna inversión, vamos a decir, la construcción de alguna presa, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales y todo esto, pues era en base a créditos, o sea, un crédito. Y normalmente va un crédito acompañado de un seguro, ¿verdad? De que se va a cumplir con el crédito de manera correcta. Entonces, una de las secciones o uno de los sectores más afectados a partir del gobierno de López Obrador fue las compañías aseguradoras. Por ejemplo, a los funcionarios públicos se les retiró una prestación que era de un seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Los diputados y algunos funcionarios públicos de alto nivel se les quitó esta prestación. Esa es una fórmula. Entonces, recientemente, la semana pasada, a inicios de la semana pasada, las compañías aseguradoras le hicieron una propuesta que no podía negar el presidente, donde acordaron las compañías aseguradoras otorgar un seguro de vida de 50,000 pesos a los trabajadores del sector salud
que murieran a causa de esta enfermedad. Entonces esta situación es muy interesante porque dicen que bueno, cobrar este seguro de vida pues no tiene muchos requisitos que tiene que cumplir, solamente presentar una identificación que se demuestre que esta persona que trabaja en el sector salud, puede ser doctor, enfermero, camillero, trabajador, o sea, cualquier puesto dentro del sector salud, y que pueda demostrar que murió a causa de esta enfermedad. A mí me parece que aquí hay gato encerrado, porque pues como hemos sabido, México ha superado en muertes a China, que fue el país que originalmente se produjo esta pandemia, con la diferencia que en China solamente no cerró todo el país, o sea, no todos los chinos se fueron a su casa, solamente los que vivían en la región de Wuhan, y estamos hablando que eran casi 280 millones de habitantes, es decir, el doble de los habitantes que tiene México. Y sin embargo México ya lo superó, es decir, que proporcionalmente en México ha habido más muertos que en China. Entonces, con seguro que otorgan estas compañías, pues vamos a ver si realmente pueden demostrar que muchas de las personas que se dice murieron por esta enfermedad realmente lo hicieron. Porque pues para cobrar seguro tienen que comprobar que murieron a causa de esta enfermedad. Entonces, eso va a ser una situación interesante por ver, ¿verdad? Me parece a mí que ahí hay un gato encerrado. Bueno, yo el video pasado les había comentado que yo había tomado, antes de que ocurriera esta pandemia, la decisión de ya no realizar cierto tipo de actividades. Y básicamente estas consistían en no acudir a lugares muy concurridos. Y básicamente, tomando como referencia el libro que ya les he comentado de Bartolomé de las Casas, donde decía los métodos utilizados por los españoles para exterminar a los indígenas, bueno, algunas también me prometí pues ser más cuidadoso en cierto tipo de actos, ¿verdad? A veces no ser tan confiado el acudir así a cualquier reunión sin tomar debidas precauciones. Entonces yo les comento esto porque obviamente que uno pues no puede vivir encerrado, ¿verdad? Pero en la medida que otras personas más compartan estos mismos ideas, ¿verdad? Donde se había visto ya que acudir a ciertos tipos de actos ya constituía francamente pues arriesgarse uno a sufrir algún tipo de agresión, algún tipo de atentado. Es verdad que los Estados Unidos y muchos gobiernos han mentido de manera consuetudinaria históricamente, ¿no? Y en ocasiones pues es posible que muchos de estos actos terroristas pues hayan sido falsos, como fueron, por ejemplo, el derribo de las Torres Gemelas, donde nos decían que habían sido a causa de unos aviones, y está demostrado que fueron derribadas de manera controlada, de manera intencional, es decir, con explosivos colocados en su estructura para demolerlo, como se demuelen muchos edificios en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces ese engaño pues no ha sido reconocido, aunque ya está completamente y científicamente demostrado. Entonces, a lo mejor probablemente muchos de los atentados que nos han mostrado en la televisión, como el caso del concierto en Las Vegas, donde una persona desde una habitación masacró a los asistentes a ese concierto gratuito, y muchos otros, por ejemplo, que filmaron ataques dentro de las iglesias aquí en Texas, ¿verdad? Inclusive donde uno de estos agresores fue muerto a tiros por feligreses que estaban ya armados y preparados para un posible ataque de este tipo. Entonces, bueno, independientemente de que pudieran ser falsos estos ataques, pero sí para que el gobierno tenga la justificación de pues restringir pues ciertas actividades de los ciudadanos, ¿verdad?
el tener retenes en las carreteras y estar checando quién pasa, o con el pretexto de este coronavirus, que se hacen retenes en las carreteras para checarnos la temperatura, pero pues al mismo tiempo se pueden dar cuenta si los que van en el carro pues son inmigrantes ilegales, o en qué condición se encuentran dentro del país, que es lo que yo realmente creo que es para lo que sirve esta pandemia. Bueno, entonces yo les comentaba, yo había tomado ya la decisión de no acudir a cierto tipo de lugares, y obviamente que tengo mis razones. Digo, por ejemplo, recientemente acudí yo a un partido de béisbol aquí al estadio, cuando el equipo local estaba en un partido de playoff. Entonces acudí al estadio y casualmente el presidente municipal de la ciudad, Gerardo García, en aquel tiempo, se sienta cerca de donde yo había ocupado mi boleto. Y entonces pues todo transcurría correctamente. Al final del partido, el presidente fue agredido por algunos aficionados que estuvieron en el estadio y arrojaron cerveza rumbo al sitio donde se encontraba él sentado, él y sus acompañantes. Como yo estaba sentado cerca, pues me tocó parte de ese baño. Entonces, pues muchas personas se me quedan viendo a mí todo bañado ahí. Pues realmente no, ni qué hacer. Pero así como aventaron cerveza, pudieron haber aventado gasolina o ácido, o inclusive balacear a las que estaban ahí. Entonces, pues es motivo de risa las agresiones. Inclusive los que están dentro del estadio, si ven que una persona va a ser agredida, pues deben hacer algo para evitarlo. O sea, no podemos tolerar las agresiones en un estadio ni de donde sea. Bueno, a la siguiente temporada volví a acudir al estadio, un partido, no era inaugural, pero sí a inicio de temporada, y estaba sentado a un lado mío una señora que mucha gente de los aficionados la caravaneaban, es decir, mucha gente iba ahí y la saludaba, al extremo de que la mascota del equipo, uno que pone el Monkey, trepó por la malla que protege a los aficionados, y fue directamente con ella a agradecerle porque lo habían contratado por una temporada más. Entonces yo le comenté a la señora pues quién era, y me dice que era la esposa del gerente deportivo del equipo. En aquel tiempo se llamaba Donaciano Garza. Entonces, bueno, el partido transcurre y el equipo local le va ganando a los Sultanes. Entonces, en el estadio estaban algunos aficionados de Monterrey, supongo, que le iban al equipo Sultanes, y pues se levantan a dar apoyo al equipo. Y entonces, aficionados locales los agreden. Pues no digo a golpes, pero sí verbalmente y con algún tipo de actitud hostil hacia ellos. Y le comento yo a la señora, pues que es la esposa del gerente deportivo, le digo, ¿no le parece que ellos tienen derecho a apoyar a su equipo? Entonces me comenta que eso que estaban sufriendo esos aficionados de los Sultanes no era nada comparado a lo que sufrían los aficionados de Monclova cuando acudían al estadio de Monterrey. Entonces, en cierta forma la señora justificaba esa agresión. Me parece a mí que las agresiones o los actos hostiles no pueden ser justificados en ningún lugar. Entonces, esa es una de las razones por las que, como les digo yo, que pues no digo que no acuda a lugares muy concurridos, pero sí procurar hacerlo con las mayores pues la seguridad posible, y ver siempre que puede ocurrir algún tipo de evento en el que pueda ser necesario pues tomar algún tipo de actitud para protegerse, como viene siendo el caso de acudir a un cine, que es un sitio realmente, pues puede ser riesgoso acudir a un cine en caso de un incendio, en caso de algún ataque, pues saber cómo resguardarte, cómo protegerte. Entonces creo yo que esta pandemia, lo que le están llamando la nueva realidad o una cosa así, pues bueno, tiene mucho que ver con eso, con que vamos a tener que en el futuro tener más cuidado referente a nuestra seguridad, y no necesariamente el protegernos tanto de contagiarnos de esta enfermedad. Bueno, espero que esta información les haya sido útil para la toma de sus decisiones. Recuerden que pueden ver mis videos en YouTube
en la página de Tigre Monclova todo junto, y en Twitter como Gus Monclova todo junto. Saludos a todos y espero estar en contacto con ustedes más adelante. Saludos a todos, bye.